y actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa. Muy buenas tardes, muchas Buenas, gracias. buenas tardes, Angélica, Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. A ver, lo primero es que me estaba acordando, Raúl, que usted en su momento fue acusado constitucionalmente, una acusación que no prosperó en la Cámara de Diputados. Lo acusaban, el argumento principal era que quería hacer que los niños, esto en 2021, volvieran a clases. Pero dado eso, ¿qué piensa de la actual acusación contra el ex ministro Nicolás Grau? Sí, yo no lo he estudiado en detalle esa acusación. En términos generales, sí creo que esa herramienta tiene que ser siempre muy bien utilizada. Es fundamental que no se utilice la acusación constitucional como una herramienta política para manifestar disensos en ámbitos que son propios de la discusión política, sino que para acusar a una autoridad de las que son acusables, un ministro, un presidente o un ministro de la Corte, de faltar a la Constitución y a la ley. Entonces, lo primero es eso, ¿cierto? El análisis tiene que ser, aunque esto ocurra en la Cámara de Diputados, es un análisis riguroso, jurídico, que tiene que ver con el cumplimiento de las normas que nos rigen. Y por tanto, cualquier atisbo de debate político en torno a la acusación, aunque tiene un efecto político, creo que tiene que siempre plantear una voz de alerta. Ahora, esta acusación en particular yo no la he estudiado, así que no me atrevería a tomar posición desde ese punto de vista, porque creo que el análisis es más jurídico que político. Y sí creo que hay que tener mucho cuidado con las señales hacia futuro que se dan respecto de las finanzas públicas y cómo cualquier duda que se plantee en torno a el buen trabajo que puede hacer el Ministerio de Hacienda sobre las finanzas, cómo eso repercute en definitiva. Entonces, hay también algo de eso aquí y creo que hay que tratarlo con cuidado porque en el fondo se puede estar dando una señal de que todos los cambios de gobierno se pone en duda todo un trabajo del Ministerio de Hacienda y eso tiene un impacto que va mucho más allá de la política del momento y que puede impactar negativamente si se hace mal al país, su capacidad de comprometerse, etcétera. Raúl, entremos al tema del CAE y una primera observación más general para luego ir a los aspectos tal vez más técnicos, los números, es si usted comparte y en qué medida comparte la observación que se ha puesto en el centro del debate de que la promesa de la administración anterior, promesa de campaña, objetivo de campaña, que no se termina realizando, de condonar o buscar una solución definitiva a los deudores del CAE, propició que la deuda aumentara significativamente. ¿Ese Sí, fue el factor fundamental o usted cree que es uno entre tantos otros? Porque ahí está como la diferencia. creo que es el principal factor del incremento en la morosidad del CAE. Antes de la campaña en la que el presidente Boric fue muy enfático en decir que las deudas universitarias iban a ser condonadas, la morosidad ya era alta, del orden de un 40%, y eso obedece, ¿cierto?, a, por un lado, problemas financieros de algunos de los deudores, por otro lado, personas que tenían ciertas expectativas. Pero cuando se hace esa promesa y luego el presidente Boric asume el poder y en la primera cuenta pública reitera esa promesa, inevitablemente los deudores del CAE incorporan dentro de su patrimonio esa expectativa. Y pasamos de un 40, un poco más de un 40% a un 71% de morosidad. Y creo que es imposible desconectar esos dos puntos. El hecho, y no solo, y la promesa que hizo en su momento el candidato Boric y que ratificó el presidente Boric, era más muy coherente con lo que el movimiento que él representaba llevaba insistiendo por mucho tiempo. Entonces acá hay un lamentable desprestigio de una herramienta que es muy valiosa, que es el crédito con aval del Estado, que ha permitido que más de 1 millón de jóvenes puedan estudiar en un país donde el premio salarial a la educación superior sigue siendo de los más altos del mundo, el más alto de toda la OCDE. Entonces se desprestigió una herramienta muy valiosa, se instaló dentro de las expectativas de los deudores que no pagar no iba a tener ninguna consecuencia y ciertamente eso tuvo un impacto y por tanto creo que es innegable asociar esa realidad. ¿Y qué piensa del mecanismo que está utilizando el gobierno actualmente para terminar con esas deudas que son estos embargos y cobros a los deudores de más altos ingresos?
Sí, creo que hay que distinguir tres cosas. Primero, algo ya lo planteamos, las características de las personas que deben, ¿cierto? Dentro de este alto porcentaje de morosos, ciertamente hay un porcentaje de personas que tienen dificultades, hay que atender muy bien a esa realidad, y hay otro porcentaje relevante de personas que por distintas razones, pero teniendo los recursos, dejaron de pagar, y por tanto hay que hacerse cargo de esa morosidad, no podemos como país simplemente hacer como que no fuese relevante. Lo segundo es que para hacerse cargo, y esto es bien importante porque suena como de perogrullo, suena una obviedad, pero hay que decirlo, lo único que hace viable un sistema de crédito es que esos créditos efectivamente se cobren. Tú no puedes tener un sistema de crédito universitario o para acceder a cualquier otro tipo de bienes o servicios que sea viable en el tiempo si no existen mecanismos de cobranza efectivos. Por lo tanto, pasar a la cobranza y sobre todo para cambiar esta cultura que se instaló, que era que no pagar no tenía consecuencias, es una cuestión que yo creo que es relevante, está bien, está amparado por la ley faculta expresamente a que la tesorería pueda efectivamente cobrar. Y recordemos que además lo que está haciendo la tesorería es ejercer acciones de cobro respecto de personas que sistemáticamente dejaron de pagar. Es decir, aquellos que respecto de los cuales se ejecutó la garantía, es decir, el fisco tuvo que salir a cubrir porque en el fondo los bancos ya agotaron sus acciones de cobro y por lo tanto un grupo también acotado. Ahora, lo tercero es que yo creo que acá, y esto es un tema más político, si ustedes quieren, es que hay que ver bien cuál es el objetivo. Un objetivo a recaudar, yo creo que es muy valioso, pero creo que en Chile tenemos hoy día un objetivo que es más importante que la recaudación, que es la formalización de los deudores. Reincorporar a esos deudores dentro de un esquema de pago. Y desde ese punto de vista, si bien yo considero que es valioso que se estén tomando iniciativas difíciles de cobro y que se estén ejerciendo las facultades que la ley entrega, creo que hay que hacerlo de tal manera que no se vaya a instalar una percepción equivocada. La percepción equivocada, a mi juicio, que se puede instalar es que es abusivo exigir el pago de una deuda que es legítima o que el monto de lo que se debe es desproporcionado en relación a lo que efectivamente esos jóvenes adquirieron. Porque en realidad el CAE, y esto hay que repetirlo 1000 veces porque la gente se lo olvida, es probablemente de los créditos más blandos a los que una persona puede acceder. La tasa de interés del CAE es del 2% anual. La cuota promedio del CAE es del orden de 60.000 pesos. Cerca el 70% paga menos de 2 unidades de fomento. Pero Entonces, Raúl, igual pagan muchos profesionales mucho más de lo que hubieran pagado si hubieran tenido la posibilidad de pagar directamente. O sea, pagan varias veces su carrera. no, depende, porque, o sea, a ver, tiene un interés y por tanto ese interés obviamente se indexa al capital que te prestan, como en cualquier crédito, como en cualquier crédito. Ujú. Lo que pasa es que es un crédito que no hay ningún otro crédito en Chile que compita en condiciones favorables que el CAE. Ninguno. Ni siquiera un crédito hipotecario a 30 años tiene una tasa tan favorable como la del CAE. O sea, usted, Raúl, es más bien, o sea, es un defensor del CAE, porque, por ejemplo, el presidente Boric decía que durante su gobierno, en este tuit que ha causado tanta controversia anteayer, decía que Sí. había consenso técnico para reemplazar el CAE por el FES, o sea, que había que avanzar No, a un nuevo modelo de financiamiento. eso no es cierto. Eso no es cierto. El único consenso técnico que existe en Chile en materia del crédito estudiantil es, si se dan las condiciones, reemplazar el CAE por otro sistema de crédito en el que no participen los bancos. En eso hay un consenso total. En eso hay un consenso total. Yo mismo transmití no uno, dos proyectos en distintas posiciones dentro del Ministerio de Educación que apuntaban precisamente en esa dirección. Pero lo que planteó el presidente Boric en su proyecto FES era una cuestión totalmente distinta. Y nunca generó el consenso. Tampoco consenso generó, que de hecho no se tramitó por completo, no se aprobó. Lo que planteaba el presidente Boric en su proyecto era un impuesto a los egresados. Y al mismo tiempo, junto con ello, un aporte institucional a las instituciones de educación superior, donde, por un lado, tú le fijas condiciones a las universidades, le fijas los precios, las intervienes en términos de la autonomía que tienen para poder llevar adelante sus proyectos, y por otro lado, a los egresados les cobras, pero les cobras bajo la lógica que lo que se recupera es un impuesto vinculado a la remuneración
de ese egresado. Son cosas totalmente distintas. Son cosas totalmente distintas. Entonces, y eso es bien importante porque obviamente que todo el mundo tiene derecho a defender sus posiciones, pero no podemos decir que había un consenso técnico en un proyecto que, de hecho, por falta de consenso, no se terminó de tramitar. Ahora, Raúl, una cosa son los promedios, porque aquí los números, la verdad es que yo he visto en la discusión que dependiendo de la vereda se hace acento respecto de ciertos números o de otros. Así como señala la deuda, otros señalan cuál es el total de la deuda en términos de promedio, calculan que son como 10 millones en promedio, pero también es a través de quiénes son los deudores. Y en eso no sé si maneja información Mm. respecto de distribuido por quintiles. Es decir, no es lo mismo tener una deuda de 10 millones de una persona que está en un quintil alto y que realmente tiene capacidad de pago y sencillamente no está pagando porque tal vez considera que eso no debió haber pagado y que, bueno, la universidad debe ser gratis, no sé. Ujú. Pero distinto es si una persona debe la misma cantidad de dinero y sigue perteneciendo aún después de haber terminado la universidad, o peor, de no haber terminado la universidad y haber quedado con esa deuda de arrastre, de tener que pagarla y no tiene la capacidad de pago. Efectivamente, y eso por un lado se hicieron mejoras importantes en el CAE sobre ese punto, que como toda política obviamente se puede seguir perfeccionando. Y esto es bueno como repasarlo. Con la ley vigente, sin ningún cambio, si una persona no tiene renta, suspende sus pagos. Ahora, requiere una acción, tiene que ir a la comisión ingresa y notificar de que está sin rentas. Por ese solo hecho, los pagos se suspenden y se mantiene y sin ningún agravio adicional, digamos, para el deudor. Al mismo tiempo, si por alguna razón la cuota que tiene que pagar es superior al 10% de su renta, yendo a la comisión ingresa y presentando los antecedentes, la cuota se rebaja automáticamente al 10% de la renta. Uno podría decir, bueno, a lo mejor podríamos llegar a 5%, bueno, todo eso son temas que se pueden efectivamente discutir, pero existen hoy día los instrumentos de, por un lado, si tú no tienes trabajo, no tienes renta, suspenderlo. Por otro lado, si la cuota llegase a ser muy alta en relación a tu renta, poder rebajarla. Lo que ocurre es que eh, para que eso pase, las personas tienen que acercarse, hacer unos trámites que son relativamente sencillos, hoy día incluso se hacen online, y, y ahí genera los beneficios. Lo que ha ocurrido es que cuando tenemos un 70% de morosidad, estamos hablando de personas que eh, eh, simplemente dejaron de pagar y no tuvieron y optaron por no hacerlo. Entonces, por eso que hoy día yo soy de la idea que tesorería debiese ser insistente en el cobro, pero muy flexible en la manera de recaudar. Es decir, convocar a los que están con deudas ya ejecutadas por la garantía y junto con eso darles, no ponerles muchas exigencias, no exigirles pies altos, sino que simplemente repactar las cuotas y que vuelvan al sistema. Y eso permite demostrar que la morosidad baja rápidamente, que las cuotas pueden pactarse dentro de lo razonable, porque es cierto que los promedios esconden, ¿cierto? Pero es interesante que el 75%, un poquito menos del 75% de los deudores paga menos de 2 unidades de fomento al mes. 2 unidades de fomento son 80.000 pesos, 90.000 pesos. Estamos Entonces, con el ex ministro Raúl Figueroa, el ex ministro de Educación. Ya, pero usted decía, antes de la llegada del presidente Boric, cuando ujú, la morosidad aumentó sobre el 70% y usted lo interpreta como producto de que se generó esta expectativa de que iba a ser condenado. Igual antes era del 40%, que ya era una cifra sumamente alta. ¿Qué pasa ahí? yo Por creo que qué pasa, es que existiendo estos mecanismos para poder suspender la deuda en caso de que alguien no pueda pagar, qué pasó? ¿Es una deuda que se considera injusta? ¿O también está el tema de que el retorno de hoy día tener una carrera es mucho menor de lo que era hace una década o 2 décadas atrás? ¿Qué está pasando? Porque no puede ser que el 40% no pague porque no quiere nomás. por supuesto que es una combinación de factores. Mm, Dentro de ese porcentaje, evidentemente que hay un conjunto relevante, por ejemplo, de personas que son desertores, que no terminaron la educación Claro. superior, pero que sí acumularon parte de la deuda. Muchos de esos desertores obviamente no alcanzan el nivel de renta que tienen aquellos que terminaron los estudios.
El otro grupo que por cualquier circunstancia en la vida no han obtenido, no sé, las expectativas que ellos buscaban con esa carrera. Otros grupos que teniendo total claridad y recursos para hacerlo, simplemente no lo han hecho. Recordemos que hasta parlamentarios, los parlamentarios no ganan el sueldo mínimo, había parlamentarios que no estaban al día Es con su verdad. CAE. ¿Eh? Entonces, son muchos factores. Y hay un factor político adicional, que hubo un intento sistemático de desprestigio de esta herramienta. Y políticamente hubo ciertos grupos que no cejaron en la crítica en contra del instrumento, en instalar la idea de que estudiar sobre la base de un crédito es una injusticia cuando prácticamente todos los países del mundo lo tienen. Recordemos, te voy a poner un solo caso, Australia, que tiene un sistema de educación superior bastante robusto, tuvo gratuidad y pasó de un sistema de gratuidad a un sistema de crédito, lo que entre otras cosas hizo que su sistema de educación superior se instalara a nivel mundial. Entonces, no tenemos la tendencia a pensar de que Chile es un país raro, que es el único país raro que tiene un sistema de crédito, todo lo contrario. Todo lo contrario, es lo que los países desarrollados hacen para compatibilizar la calidad de su sistema educativo con el objetivo de política pública muy necesario, que es romper las barreras económicas para poder acceder a un título universitario. Raúl, y Los sistemas pensando, de crédito son una buena combinación para eso. Raúl, y pensando en el futuro, ¿usted cree que de todas maneras el sistema, más allá de lo que suceda con esto y los cobros de lo que ya está, el Estado tiene que seguir siendo un aval? O sea, que este diseño tiene que mantenerse o hay que modificarlo de alguna manera. Antes existía el Sí, crédito solidario. claro. Lo que pasa es que tú tienes como dos alternativas, ¿cierto? O es el Estado el que directamente presta, en cuyo caso el aval del Estado no existe porque es el Estado el acreedor, ¿cierto? Derechamente. O, eh, o es un intermediario. Los bancos, en el caso del CAE, el fondo universitario, que era un fondo que se puso por una vez y luego se iba rellenando, en el caso del crédito fiscal del crédito universitario. Entonces, yo creo que hoy día, por un tema fundamentalmente político, eh, sacar a los bancos del CAE creo que puede de alguna forma volver a legitimar los sistemas de crédito. Y desde ese punto de vista creo que es una modificación que podría perfectamente hacerse. Han habido intentos y curiosamente los que se han resistido a eso son más bien partidos vinculados a la centroizquierda. Si uno mira los dos intentos en Chile que se han promovido para reemplazar el CAE como un sistema de crédito bancario por uno derechamente estatal, han sido propuestas de la derecha rechazadas por la izquierda. Cosa que llama muchísimo la ¿Y atención, este digamos. gobierno estaría interesado en avanzar en eso o solo está interesado como en cobrar y en disminuir la deuda? Yo no estoy, en el fondo tengo los mismos antecedentes que ustedes, Ya. ¿cierto? Y por lo tanto lo que uno ve es que el gobierno está hoy día enfocado en darle viabilidad fiscal, darle sostenibilidad fiscal al sistema a través de la cobranza y creo que es un enfoque correcto, ¿cierto? Porque esto, lo que yo decía al principio, cualquier mecanismo de crédito, para que sea sostenible, requiere que se pague y si no se paga, tiene que haber una mano que la cobre. ¿Eh? De hecho, el FES, que con todo lo que yo lo critiqué, porque era un impuesto a los graduados y no era un crédito, el FES, la principal característica que tenía era que tenía un sistema de cobro tremendamente eficaz. El FES, en la propuesta del presidente Boric, era muy simple, se descuenta de la renta y el empleador tiene que pagar el porcentaje. Lo que pasa es que era un impuesto, entonces tenía otras complicaciones. Pero no hay sistema de crédito que sobreviva si no se cobra, digamos. Muy bien. Raúl Figueroa, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes, buena tarde. Buenas tardes, gracias. Chau.